como ya les dije, fue organizada en conjunto con República FAP, se llama Seguridad Social en Uruguay, desafíos en un contexto de cambio, y contamos con la participación por República FAP de Diego Moles, que es gerente comercial de República FAP, es licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y fue directivo del Colegio de Sociólogos del Uruguay. Cursó múltiples programas de especialización empresarial en áreas de management y de marketing, ha realizado tareas de consultoría en estrategia y marketing en diversas empresas, y es mentor de Endeavor y de la incubadora de emprendimiento social. Luego de Diego va a presentar a Álvaro Forteza, que es doctor en Economía por la Universidad de Gotemburgo de Suecia, es profesor titular con dedicación total del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, y sus líneas de investigación se centran en el campo de la protección social y de la economía política. A continuación de Álvaro, va a presentar Fernando Filgueira, que es doctor en Sociología por la Universidad de Northwestern, es profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, y coordinador de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, es representante nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, y su producción académica se desarrolla en las áreas de educación, vulnerabilidad social y estado de bienestar. Y por último, el que va a cerrar la mesa es Hugo Bay, que es economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, tiene un máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondo de Pensiones de la Universidad de Alcalá, trabaja en el Instituto Cuesta Duarte de PIT-CNT, e integra el equipo de representación de los trabajadores del EPS, es miembro de la Comisión de Expertos de Seguridad Social por el PIT-CNT. Bueno, esa ha sido como la presentación. Le damos la palabra a Diego Moles. Diego, te voy a avisar cuando te queden unos 5 minutos para que tengas referencia. Te aviso por acá por el chat para no interrumpirte. ¿Ah? Perfecto. Voy a compartir la pantalla. Sí, sí. Sí, a ver, creo que deberías poder. Sí, perfecto. Vamos a... Bueno, realmente es un gusto estar en esta actividad, en este congreso, el 7º congreso, y sin duda en esta mesa que hemos colaborado en la organización, pero en realidad fue el congreso el que tanto Cecilia como Lorena participaron del armado de la mesa, la invitación, y la alegría de que hayan aceptado quienes están siendo protagonistas de una manera muy, muy activa en este proceso que se está viviendo hoy en día. Es decir, para nosotros, para la República FAP, no es una cuestión coyuntural de que participemos en un congreso de ciencias políticas. Creo que hemos participado en los 7 congresos. Hemos tenido impulso de diferentes acciones para compartir o para lograr iniciativas en los ámbitos académicos o participación de la academia en el análisis, en la investigación, en la escritura de la historia de lo que es la seguridad social. Siempre hemos estado cercanos tanto a la Facultad de Ciencias Sociales, al área de Ciencia Política, a lo que es Sociología, pero a todas las universidades en distintos niveles de promoción, de áreas de investigación, de participación o de actividades con los estudiantes, con los jóvenes. La seguridad social impacta en todas las personas, y ni que hablar, el seguimiento, el análisis es algo permanente, y estar cerca de la academia que lo está investigando para República FAP siempre ha sido un eje en el cual hemos trabajado. Y hoy estamos en esto, es decir, y cuando me toca a mí hacer la presentación tengo que aclarar, es decir, siempre que hablamos o habla República FAP, lo habla desde un lugar que no es el actor del debate, no es quien promueve el debate. Realmente nos toca estar instrumentando lo que se está definiendo. Pero sin duda que en esta instancia es bueno dejar algunos aspectos de lo que tiene que ver, por lo menos desde mi rincón, que es el rincón de la parte del sistema mixto, la parte de ahorro individual. Y en ese sentido, algunos comentarios de lo que ha sido en estos 25 años de experiencia lo vamos a hacer.
Esto está marcado en lo que es, y que no escapa a ningún sistema, que tiene que ver con los cambios en el mundo del trabajo, lo que tiene que ver el aumento de las expectativas de vida. En fin, no es casualidad que esté enmarcado el país en una discusión de la reforma de la seguridad social, y en esto tenemos acá tres que forman parte de los expertos de la seguridad social que están analizando y que ya tuvieron la etapa de diagnóstico y ahora están en la parte de análisis o de propuesta de posibles caminos. Algunas pinceladas que me interesa destacar es, sí, el sistema previsional mixto cumplió 25 años desde el 96, fase en que se instrumentó la reforma. Hay cerca de 1.470.000 trabajadores afiliados. El sistema administra 17.000 millones de dólares, son bastantes puntos del PBI, y se ha obtenido una rentabilidad hasta ahora de más de un 9%, en medida en distintos indicadores. Uno puede medir en UR, puede medir, pero si un factor que tenemos costumbre de medirlo, de analizarlo en dólares, tiene desde el inicio del sistema hasta ahora un promedio de más del 9% de rentabilidad obtenida cada año. Sistema ha logrado estar en todos los puntos del país con sus inversiones, tomándolo solo desde el punto de vista de lo que es las inversiones en el sector productivo, viendo aquello que es en el agro, en la energía, en el sector de comercio, en distintos. Si uno mira el mapa del país, uno ve la distribución históricamente se invirtieron en torno a 5.200 millones de dólares en todo el país en distintos proyectos productivos, en energía, en forestación, en caminería, en infraestructura, en diversos sectores. Esto es un dato distintivo, pero todo esto forma parte de lo que es el proceso de acumulación, el proceso que se ha vivido durante todo este periodo. Otro elemento que está y que ha sido central, y estoy extrayendo algunos de los titulares que tiene que ver con el tema del costo de las administradoras o la evolución del costo de administración. República FAP siempre ha tenido como objeto y como objetivo ser la de menor costo, y ha ido promoviendo a lo largo de toda la etapa. Acá estamos presentando un gráfico que va del 2008 al 2020, porque antes de eso las administradoras competidoras tenían comisiones fijas y se hace una engorrosa gráfico para representarlo. Pero siempre República FAP estuvo siendo la de menor costo a lo largo de la historia, con comisiones fijas o sin comisiones fijas. Pero cierto es, lo que quiero expresar en esto, la distancia que hay entre lo que es el promedio del sistema, el promedio de nuestras competidoras y lo que es República FAP. Y esto es uno de los temas de desafío en el sentido de hacia cuánto más esfuerzo hay que hacer en bajar los costos del propio sistema. Un poquito más adelante comentaré algo de esto. Los desafíos que se tienen, los desafíos que entendemos que hay, tiene que ver con todo esto, y el sistema de ahorro individual no escapa a los cambios que está teniendo el mercado laboral, no escapa a los problemas de la demografía, y no escapa tampoco a lo que se ha denominado siempre, que se ha manejado cuando se analiza la seguridad social, en cómo se logra un equilibrio entre los principios de la seguridad social, de sostenibilidad, es decir, en la medida que el sistema tiene proyección de futuro y es sustentable, en la suficiencia en lo que distribuye, en lo que son lo que entrega al momento de que el trabajador se jubila, y la cobertura, es decir, a cuánto le alcanza. Todo esto también está y forma parte de que la discusión son componentes que tienen que ver y son de las tensiones que se tienen que analizar. En la etapa de acumulación sí ha cobrado siempre y ha sido insistente el tema del menú de las inversiones, y es un tema que es importante cuando se analizan
las posibles reformas, este es un menú importante porque hace aquel indicador positivo de más de 9%, para hacerlo sostenible en el tiempo, bueno, tiene que ver con este componente. El tema de los costos, sin duda que es un tema que juega, y no es un elemento que tenga que, siempre cuando analizamos en República FAP, siempre lo hemos analizado desde el punto de vista de tratar de transferirle al afiliado el menor costo, en la medida que la operación pueda tener la sustentabilidad. Y eso no es un tema de escala, no es un tema solo. La escala, por supuesto, que ayuda, y los tamaños de las organizaciones importan. También es un tema de decisión y de tomar ese camino como administradora y como entender cuál es su misión desde el punto de vista de su existencia en el sistema. Y todo el tema de discusión futura tiene que mantener un sistema de competencia, y un sistema de competencia que tenga que tener el centro en el beneficio del trabajador, el beneficio al afiliado cuando ingresa y al afiliado cuando está dentro del sistema. Y esto es una etapa de cuando se discuten los posibles caminos futuros, es un tema que a tener en cuenta, es decir, dónde se recae el centro de beneficio de los posibles cambios que se puedan instrumentar. La etapa de desacumulación, que es la etapa que menos se ha analizado, la etapa del pago de las prestaciones, quizás porque incluso todas las reformas que hemos vivido en este periodo han apuntado hacia la etapa 1. En la etapa de lo que es el pago de las prestaciones, hay debes que están, o al menos se han analizado parcialmente, tienen que ver algunos con el aspecto del factor de descalce de la moneda, en la medida de que la mayor parte de los instrumentos que maneja el sistema están en UI, están en dólares, están en otros, y no están en UR, que es la moneda de ajuste del propio sistema. Las tablas dinámicas de expectativa de vida, que son un componente del cálculo del pago de la prestación, se ha trabajado en eso y el Banco Central ha reglamentado y ha instrumentado, y tiene que ver, pero que todavía hay un espacio también de trabajo en ese sentido. Y quizás lo que menos se ha metido y lo que menos hemos tenido, y creo que es uno de los temas donde hay que abordar, tiene que ver con la cuenta de la compañía aseguradora, de todos los componentes que la integran y cuánto es efectivamente los costos que tiene implícitos y lo que reserva para lo que pueden ser los otros problemas, tanto de descalce de moneda o reserva para los aspectos de cambios de dinámicas en las expectativas de vida u otros componentes que son un elemento a profundizar y a mejorar en lo que tiene que ver con las propuestas o al menos que contribuyan a mejorar las posibilidades de el pago de las prestaciones futuras. Estos son unas pinceladas de lo que es de lo que les traía, de lo que creo que son, desde nuestro punto de vista, poder poner arriba de la mesa para que cada uno de quienes son los expertos y quienes han trabajado más profundamente en el tema puedan dar respuesta en y todos los otros gran abanico de componentes que integra la reforma de la Seguridad Social. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Voy a dejar con el tiempo, así que le damos la palabra a Álvaro Forteza, que es quien seguía en la lista de oradores. Hola, bueno, muchas gracias a la asociación por la invitación. Voy a intentar compartir pantalla. No sé si se está viendo la presentación. Sí. Ahí se ve, ahí se ve. El problema es que yo no la estoy viendo. A ver un momento. Acá la vemos perfecto. Ahora no. ¿Ahora no? Ahora no se ve, ahora sí.
Bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, lo más rápido posible, porque son muy pocos minutos, la verdad. Pero una previa que creo que vale la pena mencionar es cuáles son los cometidos de la comisión. O sea, voy a hablar específicamente sobre el trabajo de la CES, la Comisión de Expertos en Seguridad Social, creada en la LUC, y en su primera etapa, la etapa de diagnóstico. Ahora entiendo que esa fue la invitación y la convocatoria. Entonces, los cometidos son dobles. Por un lado, elaborar un informe diagnóstico, y por otro lado, uno de propuestas de reforma. Eso está establecido directamente en la ley, no es opción de los integrantes de la LUC. Un aspecto que quiero destacar de esto es que también está centrada en lo previsional, y esto es un mandato legal. No voy a hablar más del asunto. O sea, nos vamos a limitar a eso. La comisión está integrada por 15 miembros, que son designados por el Poder Ejecutivo, pero a propuesta de partidos políticos, a propuesta de organizaciones sociales, ¿sí? Y la ley dice expresamente una frase de este estilo: la integración reflejará la diversidad de visiones, y ese es el espíritu que había, en teoría, en la ley que convoca a esta comisión. El informe es extenso, tiene unos cuantos capítulos, más allá de que hay una síntesis ejecutiva que los invito a leerla, está disponible en el sitio web de la CES. No voy a entrar ni mucho menos a cubrir todo esto. Acá simplemente estoy planteando cuáles son los capítulos, ¿no? Tiene una introducción con una presentación, una síntesis ejecutiva, un prólogo, una discusión del contexto demográfico, el sistema previsional uruguayo, y después se analizan sus sistemas, y hay 13 anexos. O sea, es realmente extenso. Creo que es transversal, que cubre un montón de temas. En fin, yo me voy a concentrar en algunos nada más, porque el tiempo no da. Algunos desafíos que yo creo que están planteados para la seguridad social uruguaya, que están en el informe, incluyen los siguientes, acá entrecomillado porque proviene del mismo informe, ¿no? El país carece todavía de un programa universal e integral, ¿sí?, de protección social que se adecue en forma flexible a las condiciones cada vez más cambiantes de la sociedad y el mundo del trabajo. O sea, una primera preocupación por universalidad e integralidad de los programas. Tenemos programas que cubren globalmente bastante, pero entendemos que hay cierta fraccionamiento, falta de integración, o por lo menos podríamos avanzar en esa dirección. Un segundo aspecto central, debilidades institucionales. Hay preocupación de fortalecer las instituciones de seguridad social, por un lado, por el tema de la fragmentación, por otro lado, y muy especialmente, por insuficiente institucionalidad regulatoria. Regulación y la seguridad social. Después voy a referirme un poquito más a eso. La idea es que, más allá de que el mandato es relativamente acotado a lo previsional, deberíamos mirar esto en una perspectiva global, es decir, tratar de dar una reforma posible en las condiciones de Uruguay hoy, dado el resto de programas y desafíos que el país tiene, ¿sí?, teniendo en cuenta lo que tenemos y lo que no tenemos en materia de cuidados, ¿sí? Tenemos un programa incipiente, digamos, los problemas de género que tenemos importantes, bien descritos ya en la literatura, y los problemas de equilibrios que necesariamente hay que tener entre las distintas áreas de políticas sociales. Un dato que está planteado, que es público y notorio, está planteado en el informe, nos preocupa especialmente, es la diferencia en la incidencia de pobreza entre niños y adultos mayores. Es una cosa que, para quienes estamos pidiendo gasto para adultos mayores, tenemos que tener presente. Ojo, la pobreza infantil es 10 veces, no es un puntito más, es 10 veces mayor que la de la población que estamos atendiendo. Eso es una cuestión de marco, sobre eso no podemos hacer mucho, pero directamente en esta actividad, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Objetivos, como ya mencioné, de previsional, y fueron mencionados los tres por Diego, es el tema de cobertura, el tema de suficiencia y el tema de sostenibilidad financiera, ¿sí? No son los únicos en realidad, y se suelen mencionar
otros. Reducción de desigualdad, dado que es un sistema grande y ofrece oportunidades en esa materia. Equidad horizontal, en el mismo momento del tiempo, y equidad intergeneracional. El tema de provisión de seguros, algo que mencionó brevemente Diego, pero yo también voy apenas a mencionar por falta de tiempo. Y la cuestión de la flexibilidad que hay que tener frente a situaciones cambiantes. Es decir, pensamos que hay ciertas rigideces en el sistema actual y que eso es un desafío importante dadas las condiciones cambiantes en la demografía y en el mundo del trabajo. Es decir, flexibilidad es una condición que va a ser cada vez más importante. Muy brevemente, el diagnóstico básicamente dice que en cobertura estamos relativamente bien. No voy a decir más que eso. Una luz amarilla, densidades de cotización no tan buenas, y sobre todo porque son bajas en los sectores de bajos ingresos, y eso genera problemas. No me da el tiempo para decir más. Habría mucho para hablar, pero no da el tiempo. En materia de suficiencia, bueno, grosso modo uno podría decir que tampoco acá está el tema más débil de la seguridad social uruguaya o de los sistemas previsionales en Uruguay. Archidiscutible, obviamente, que es suficiente, no se sabe, pero, por ejemplo, uno puede decir, y se dice en el informe, las tasas de reemplazo de Uruguay están más o menos alineadas con lo que se ve en el mundo. Y la pobreza en la vejez es reducida realmente en Uruguay hoy, del orden de, bueno, por lo menos el último dato que vi antes de la pandemia, 1.7, 5 pesos, que es relativamente reducida para lo que es las etarias. Tenemos, sin embargo, problemas de sostenibilidad financiera. En el medio de nuestro proceso de trabajo aparecieron casos como son públicos y notorios, salieron en la prensa, los menciono brevemente. O sea que ahí tenemos en el BPS, y situaciones particularmente delicadas en paraestatales. El gasto público previsional es internacional y va a seguir creciendo. Solamente, me voy a saltear este cuadro que es demasiado, pero solamente para que se vea, si uno establece una relación entre relación de dependencia en vejez, es decir, proporción de población de 65 años y más sobre población total, y gasto público previsional, ¿sí?, como porcentaje del PBI, vemos que Uruguay está fuera de la línea, ¿sí? Tiene un gasto previsional muy alto para la proporción de población mayor que tiene. O sea, dado la etapa de transición demográfica en la que estamos, esta situación es bastante, ¿no?, preocupante. Un datito más, hoy en día la población de 65 años y más representa 15% de la población. Se estima, se proyecta que en 50 años va a pasar a ser prácticamente el doble. Estrictamente tenemos el 29%. ¿Sí? Entonces fíjense, si ya estamos acá arriba con 15, ¿dónde vamos a estar con 29? En fin, es una situación que obviamente preocupa. Hay desequilibrios actuariales, ¿sí?, en el sentido que los aportes no financian, y en general por mucho, las prestaciones que se están otorgando. Puede haber algunos casos en los cuales esto es intencional, típicamente los sectores de bajos ingresos, yo creo que es razonable. Si uno pone jubilaciones mínimas, por ejemplo, lo hace con ese fin. Pero lo mismo ocurre en algunos sectores de altos ingresos, y eso no creo que sea tan intencional, o por lo menos no está en la idea de diseño de quienes estamos pensando ahora en esto. Es importante tener en cuenta que el financiamiento de la seguridad social o del sistema previsional uruguayo es híbrido. Es decir, usualmente decimos que es mixto, reparto, capitalización. En realidad es un híbrido que incluye financiamiento por aportes, ya sea capitalización o reparto, todos esos aportes. ¿Sí? Pero también trae transferencias, en realidad transferencias de rentas generales y gravámenes, dirían los abogados, que no son realmente impuestos desde el punto de vista jurídico, no pasan por rentas generales, en fin, una discusión que desde el punto de vista económico me parece menos relevante, pero la menciono antes de que alguien me corrija, ya lo han hecho varios abogados. Hay algunas transferencias de esto que son justificadas, como decía, la jubilación mínima, y otras que surgen simplemente para tapar agujeros.
desequilibrios financieros. Hay inequidades. Una inequidad que nos preocupa es la intergeneracional. ¿Cuál es la mochila que estamos dejando a las generaciones que siguen? Fíjense que son generaciones que van a ser cada vez más chicas, ¿sí? La población se va a ir reduciendo en los próximos años. Así que este es un tema que preocupa. Hay también heterogeneidad de derechos y obligaciones, o sea, hay un desigual rendimiento de aportes en corte transversal, ¿no? Algunos ejemplos evidentes: servicio de retiro militar, por ejemplo, tiene retornos más elevados, ¿sí? Lo eran aún más antes de la reforma del 2018, pero todavía lo son. Y no estoy hablando de la tropa, ¿no? De personal de bajos ingresos. Y lo mismo pasa con paraestatales. Bancaria, profesional, reciben ingresos de gravámenes, que es bastante discutible que debieran recibirlo, obviamente que hay distintas visiones. La inadecuación del actual diseño se vincula en parte a cambios que están habiendo en la demografía y a cambios en el mundo del trabajo. En la demografía está aumentando la longevidad muchísimo, del orden de un año. Si hacemos la esperanza de vida a los 60 años, está aumentando un año cada 10, básicamente. Es un enorme aumento. La fecundidad se está desplomando directamente. Es un fenómeno un poco más reciente, pero de altísimo impacto. Y la edad mínima de jubilación en el país permanece, en el caso de hombres, fija en 60 desde el año 1925. Estamos por cumplir el siglo. Vamos a ver si lo cumplimos o no. En el mundo del trabajo está cambiando mucho las cosas. Uno le da la sensación de que desapareció aquello de la tregua de Benedetti, se acabó, y yo creo que por suerte. Pero esto implica un desafío para la seguridad social. Necesitamos mucha más flexibilidad de la que hoy tenemos. Es decir, por ejemplo, para compatibilizar distintos regímenes, para que personas que tienen historias de contribución similares, pero en distintos programas, no tengan resultados distintos, como hoy ocurre, incluso al interior del propio BPS. Hay mucho para hacer en esa materia. Obviamente que hay un desafío de obsolescencia del capital humano, es decir, el cambio tecnológico es una gran oportunidad, pero involucra riesgos de que algunas personas pierdan, ¿sí? Simplemente porque pierden capacidades, ¿sí? Entonces es imprescindible tener un piso de protección social fuerte, no contributivo. Yo creo que debería ser bastante más fuerte que lo que tenemos hoy, ¿sí? Algunas rigideces. Tenemos, por un lado, un tema que a mí me preocupa muy especialmente: inadecuada protección a las personas que tienen historias de contribución fragmentadas, ¿sí? Típicamente, todos los estudios que se han hecho indican que eso ocurre especialmente en sectores de bajos ingresos. Es decir, es un tema, entonces, que debería preocuparnos mucho. El sistema contributivo nuestro, yo creo que no está bien adaptado para eso. Más allá de que el problema no se ha mostrado en todo lo que puede llegar a ocurrir en el futuro, simplemente porque no había historia laboral y la gente podía jubilarse por mecanismos diversos, testigos, etc. Pero en el futuro, cuando la historia laboral sea el mecanismo único, va a ser cada vez más difícil. Hay problemas en la acumulación de derechos previsionales entre programas, como decía. Hay problemas de compatibilidad entre trabajo y jubilación. Es parcial la que hay. Entendemos que debería mejorarse en esa materia, y retiro parcial, hubo algún intento recientemente de facilitarlo, sin mucho éxito. Impactos distributivos. Creemos que hay efectos redistributivos progresivos, ¿sí? En ese sentido, bien, pero se redistribuye mucho más de lo que se reduce la desigualdad. Se puede mejorar en esta materia. En el ahorro individual, solamente una breve mención. Perdona que te interrumpa, pero podemos dar unos minutitos más. Veo que te sonó la alarma. Digo, para que... yo presto 5 minutos de los míos. Yo nos presto 5 minutos de los míos. Siempre tan generoso. Nos va a dar bien para todos. Digo, para que... Voy cerrando, hay que respetar los tiempos, está bien. En ahorro individual, lo único que digo, estoy de acuerdo en que el problema central es rentas vitalicias, es decir, la fase de pago. Los mayores desafíos están ahí. No es que no haya nada que hacer en la etapa de acumulación, hay mucho para hacer. Pero los desafíos gruesos
están en la fase de pago, por vinculado a dos grandes desafíos: longevidad incierta e indexación de las rentas, que son dos cosas que generan dificultades. Como decía, un tema institucional y clave es el de regulación. Falta una superintendencia integrada del sistema, yo creo que eso es absolutamente evidente, y lo que salió en la prensa en los últimos tiempos sobre algún servicio que está tecleando, por si faltaba alguna evidencia, creo que con esto sobra, ¿verdad? Pero eso no alcanza solamente a paraestatales, ¿no? También en el caso de los servicios públicos requieren supervisión. No es que por ser público entonces no hay ningún problema. No, los hay. Los hay, por ejemplo, en el BPS, los hay sin duda en el Servicio de Retiro Militar y Policial. O sea, hay mucho para mejorar en esa materia. Conclusión, entonces, y voy ya entonces cerrando, es imprescindible devolverle la sostenibilidad financiera al sistema. ¿Sí? Si no, son promesas vacías, eso no tiene mucho sentido, pero también hay que mejorar protección social. Yo creo que hoy en día el sistema ofrece una protección social más que razonable, pero hay amenazas, ¿sí? Y hay que protegerse y más vale curarse en salud, ¿sí? Yo creo que se debe aumentar, es imperativo aumentar la equidad, ¿sí? Terminar con algunos privilegios, ¿sí? Y aumentar la equidad también intergeneracional, porque corremos el riesgo de dejar una mochila, como decía, demasiado pesada. Creo que hay que integrar el sistema, ¿sí? Y para eso hay que lograr una convergencia de los programas, de los distintos programas que hay, que ofrezcan cosas similares para el esfuerzo contributivo realizado. Hay que mejorar la supervisión y hay que mejorar la regulación para esto. Y por último, hay que aumentar la robustez y la flexibilidad ante la demografía y en el cambio técnico. Y con esto los dejo y gracias. Disculpen que me pasé algún segundo. Gracias, Álvaro. Simplemente lo mismo que le decía Álvaro, no hay problema en que se puedan, si nos pasamos unos minutitos, estamos bien de tiempo, vamos a tener una segunda ronda, digo, para que no corran. Si se pasan mucho, yo les voy a llamar la atención, pero quiero decir, no vamos a estar... La idea es que puedan terminar de desarrollar sus ideas. Sigue en el orden Fernando Filgueira, así que le doy la palabra. Gracias, Lorena. Yo, de hecho, cuando conversé con Cecilia Rosell, creí que íbamos a tener una mesa más de intercambio. Yo no preparé una presentación larga, creí que iba a ser más de varias rondas, pero por eso le decía a Álvaro que si quería seguir un poco me parecía bien, porque además él es quien ha estado junto con Sandline en todo este proceso y tiene muy claro el tema diagnóstico y algunos de los elementos que él volcaba me parece que son claves para las reflexiones que yo voy a hacer ahora. Yo me voy a centrar en 3 puntos. El primero es una reflexión más general sobre los desafíos demográficos y del mercado laboral, constituyen una clave fundamental que arbitra, que regula y que da soluciones o complejiza las situaciones en desafíos que van más allá de la seguridad social. Es decir, los desafíos del mercado laboral y los desafíos demográficos son desafíos que alcanzan a un conjunto muy amplio de esferas, y la seguridad social es una clave regulatoria y adaptativa frente a ellos. Esa es la primera parte. La segunda parte es una mirada rápida a la situación actual, que como Álvaro ya avanzó bastante, pero me voy a detener un poquito en los 3 pilares, digamos, que hoy componen el sistema: el pilar no contributivo, que existe, el pilar que tradicionalmente consideramos el pilar de reparto, y el pilar de capitalización o de acumulación individual, y ver algunos de los desafíos que planteaba Álvaro con una mirada que es complementaria, creo, y que agrega algunos elementos. Y por último, quiero hacer una reflexión, como estamos en un congreso de ciencia política, sobre los temas de economía política, digamos, que hacen a la reforma. Bueno, en primer lugar, obviamente, digamos, la importancia de esta reforma no puede ser minimizada, digamos, es posiblemente de las reformas más importantes
que va a vivir el país, lo es por temas de fiscalidad, lo es por temas de equidad, lo es por temas de inclusión, lo es por temas de eficiencia, y lo es porque efectivamente Uruguay ingresa en una etapa demográfica clave y además acompaña un proceso global de transformación en el mundo del trabajo que implica repensar los sistemas de previsión social. En materia demográfica, como bien se señalaba, tenemos un proceso de envejecimiento que ya es marcado en el caso uruguayo y que va a acelerarse, que va a tener un componente de envejecimiento del envejecimiento. Este es un incremento muy importante también de las personas de 80 años y más. Y las estimaciones que planteaba Álvaro de dónde vamos a estar dentro de unos cuantos años en materia de proporción de población de 65 años y más, en verdad cuando la cotejamos contra los datos reales de lo que ha sucedido en materia de fecundidad, en verdad es posible que se acelere ese proceso, ¿verdad? Porque en verdad está disminuyendo más rápido las cohortes más pequeñas, con lo cual el peso de las cohortes más grandes o más viejas va a aumentar, ¿sí? Este desafío demográfico implica repensar un viejo elemento que planteó Musgrove hace mucho tiempo, que decía, bueno, ese riesgo que se produce a partir de un proceso de envejecimiento en un sistema previsional se puede resolver polarmente de dos maneras. Una, colocando toda la absorción de riesgos en la población activa, esto es, incrementando, por lo tanto, las tasas de aportes que estos deben realizar en un sistema de reparto, en principio, para cubrir el bienestar de la población adulta mayor, o se puede colocar enteramente en las poblaciones adultas mayores. Esto es, ajustando la suficiencia o la cobertura, o ambas, de estos regímenes, y por lo tanto ajustando el gasto y la erogación que ellos deben generar. Es decir, que los riesgos polarmente uno puede colocarlos en un lugar o en el otro. Y cuando nos referimos al tema de equidad intergeneracional, es encontrar allí el justo medio. El justo medio para enfrentar este desafío demográfico. Es decir, cómo distribuimos lo que sabemos que va a ser un riesgo, y que ese riesgo puede ser cubierto por un incremento de las tasas de aportes de la población activa o por un detrimento de la suficiencia y cobertura o de la evolución de la suficiencia y cobertura, en donde ahí se puede aplicar obviamente cambio en las edades de retiro, se puede aplicar cambio en las tasas de reemplazo, ¿verdad? Se puede aplicar cambio en los criterios de indexación. Cualquiera de estos elementos, que son reformas paramétricas, van a limitar eventualmente la curva creciente de erogaciones que genera el sistema, pero lo van a hacer a costa de aumentar el riesgo, por lo tanto, de bienestar, cobertura y suficiencia de la población adulta mayor. A contrario sensu, si colocamos todo el énfasis en que eso no se mueve y se mantiene una curva de crecimiento muy marcada, toda la mochila la colocamos sobre la población activa y por lo tanto sobre las poblaciones que todavía no llegaron, ¿verdad? El segundo elemento tiene que ver con las transformaciones en el mundo del trabajo. Estas transformaciones que se producen en el mundo del trabajo, yo creo que colocan un desafío al sistema de seguridad social muy radical. Nuestro sistema de seguridad social está pensado, y ahora no importa tanto el pilar, puede ser el pilar de capitalización o el pilar de reparto, está pensado sobre una estructura salarial estable, con horarios fijos, prolongada en el tiempo, sin mayores modificaciones, digamos, y en donde, digamos, la unidad de referencia, por lo tanto, es el aporte sobre una nómina salarial estructurada sobre un salario mensual. Bueno, el mundo del trabajo que se viene es radicalmente diferente. Pensar cuál es la unidad real sobre la que debemos generar la estructura de aportes y ir dándonos la flexibilidad para movernos hacia ello, me parece que constituye una clave importante de la reforma de los sistemas. Dentro de lo que tiene que ver tanto con el desafío demográfico como con el cambio en el mundo del trabajo, se conjugan dos cosas allí que nos tienen que hacer pensar con respecto al tema de la idea de discontinuidad entre la vida en actividad y la vida en retiro. Es decir, nosotros lo pensamos tradicionalmente como un momento discreto. Es decir, trabajamos hasta cierto momento de nuestras vidas,
después dejamos de trabajar, nos retiramos y tenemos un sistema de jubilaciones y pensiones que nos cubre. Yo creo que crecientemente tenemos que ir a un sistema mucho más flexible, en donde efectivamente la posibilidad de continuidad laboral esté dada y haya fórmulas adecuadas que, reconociendo la postergación de los tiempos de jubilación y pensión o la parcialidad de las formas de jubilación y pensión, generen los intercambios adecuados entre niveles de aporte, salarios, jubilaciones, pensiones, etc. Pero claramente tenemos que ir a un modelo mucho menos complejo que el que intentamos puntualmente en algunas categorías ocupacionales, que favorezcan la modalidad de flexibilidad, porque además el mundo del trabajo está permitiendo crecientemente también, y la propia demografía, en esto me refiero más a las condiciones de lo que se llama, en verdad, los años de vida saludable, es decir, los años de vida saludable aumentan junto con los procesos de envejecimiento. Entonces, en la medida en que eso se produzca, claramente tenemos una oportunidad para sostener durante más tiempo a las personas en el espacio laboral, si así lo desean, y por otra parte, el mundo del trabajo da oportunidades para que estas posibilidades se desarrollen. Bien. El último punto que quería manejar con respecto al tema de desafíos demográficos y mundo del trabajo refiere a dos temas que generalmente no se tocan demasiado. Uno, que no es el envejecimiento, sino que tiene que ver con la clave de género y con la incorporación de la mujer al mundo laboral, y el otro con la transformación de los arreglos familiares. ¿Sí? También el sistema tradicional de jubilaciones y pensiones en nuestro país estaba pensado para un modelo familiar relativamente tradicional, en donde suponíamos un hombre ganapán, una mujer cuidadora o por lo menos secundaria en términos de ser ganapán, y una división sexual del trabajo, por lo tanto, acorde a ello, con estructuras familiares también tradicionales. Mamá, papá, estables en el tiempo, baja divorcialidad, etc. Bueno, todo esto también ha cambiado. Es decir, la idea de un sistema de pensiones para la viudez en el contexto de las transformaciones familiares actuales también tiene que ser repensado. Bien. Y bueno, y la necesidad de incorporación de la mujer al mercado laboral, tanto para la sostenibilidad del sistema previsional propiamente dicho, como para el aprovechamiento de las ganancias en productividad que eso puede generar, también debiera ser una clave que reconozca el sistema de seguridad social y la promueva activamente. Me detengo ahora en los tres pilares, muy brevemente. Yo comparto el diagnóstico de Álvaro. El pilar 0 o el pilar no contributivo nuestro es un pilar relativamente débil, si bien completa una cobertura razonable en el conjunto del sistema, creo que es complejo de acceder todavía y débil para los desafíos que se vienen. Particularmente débil en un contexto en el cual, a ver, entendámoslo así, cuando Álvaro dice, hay un conjunto de subsidios que son intencionales, ¿a qué se refiere? Se refiere a un paquete de cosas que están bien, pero que hoy están fragmentadas. Por ejemplo, la garantía de una jubilación mínima contributiva. Ahí hay un subsidio intencional y es razonable. 2, pensiones no contributivas, por ejemplo, por edad avanzada. Allí hay un subsidio intencional y es correcto. ¿Sí? 3, la posibilidad de mediante declaración jurada, acceder aunque no se tenga una historia contributiva razonable. Allí también, escondido, hay un subsidio, ¿sí? Que también es razonable, pero todos estos subsidios que componen en el fondo el propósito de un pilar 0 deberían ser unificados en forma transparente en un pilar 0 robusto. Esto es, en un pilar 0 que se financia claramente desde rentas generales, que no requiere contribución y cuya pretensión es de universalidad. ¿Sí? Me parece que allí tenemos un desafío con respecto a este pilar 0, sabiendo que en verdad una parte de los subsidios ya lo estamos volcando a ese pilar 0, que le llamamos de diferentes maneras, o le llamamos a veces jubilación de edad avanzada, o le llamamos el programa del MIDES para los de 65 años y más, o le llamamos garantía jubilatoria mínima, o le llamamos podés jubilarte aunque no tengas una historia laboral completa. Entonces, transparentar esto y construir ese pilar 0 con reglas claras me parece que es el primer desafío. En el segundo tenemos un pilar de reparto, en donde en aspectos de cobertura y suficiencia, yo creo que efectivamente
estamos en una situación razonable, pero que esconde fuertes fragmentaciones y fuertes inequidades, ¿sí? Como se señalaba, inequidades que las podemos ver cuando comparamos, obviamente, por ejemplo, la caja militar con el Banco de Previsión Social, pero también hay inequidades al interior del Banco de Previsión Social, cuando comparamos la caja civil y escolar con la caja del servicio doméstico. Digamos, allí también tenemos diferencias importantes, y el sistema de reparto debiera poder tener un modelo de equidad en materia, allí sí, ya de quienes realizan los aportes, digamos, y quienes constituyen la historia laboral adecuada, y lo que son las tasas de reemplazo, y lo que son los momentos jubilatorios, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que el pilar de reparto hoy, tal como existe, es un régimen híbrido, ¿sí? Es un régimen que se nutre para generar sus erogaciones de recursos que aportan patrones y empleados, pero se nutre también de impuestos afectados, como el IVA y el IAS, y además de aporte directo de rentas generales. Esto si miramos solo el BPS. Si miramos otras cajas paraestatales, de otros gravámenes, como señalaba Álvaro, ¿sí? Bueno, este conjunto de subsidios, que en verdad la sociedad toda genera para el sistema de reparto, carecen de transparencia. Hoy se vuelcan, algunos van a jubilaciones altas, otros van a jubilaciones medias, otros van a jubilaciones bajas, y transparentar esto para trasladar una parte de ese subsidio al pilar cero y decidir qué parte del subsidio se sostiene en el pilar de reparto, que puede ser necesario, ¿sí? Y ahora me voy a detener un poco de por qué creo que puede ser necesario mantener una parte del subsidio en el pilar de reparto, pero que sea de forma transparente y clara cuáles son las decisiones distributivas que estamos realizando en ese caso. El tercer pilar que Diego describió, el pilar de capitalización, yo hace mucho tiempo ya planteé, digamos, yo creo que la solución a la que fuimos nosotros, que es el pilar de capitalización, no fue la peor, pero tampoco fue la mejor. Yo hubiera preferido un modelo de capitalización que en verdad se transformara más en una suerte de tercer piso de tipo nocional, digamos, pero bueno, que eventualmente se comiera o colonizara parcialmente el sistema de reparto, pero eso no es lo que se dio. Hoy existe este sistema, y me parece que los elementos claves se encuentran, por un lado, en el tema de las comisiones y en el tema del sistema de competencia, en la fase de acumulación, pero por sobre todas las cosas, en la fase de desacumulación, ¿sí? Tienen que ver con tres elementos. El primero tiene que ver con la indexación al índice medio de salarios. Esto que llamamos el descalce de monedas, en verdad tiene su origen en parte en que la renta vitalicia de un sistema de capitalización individual está anclada en un principio jurídico constitucional que nosotros tenemos y que se reconoce como parte del mismo, que es la indexación por el índice medio de salarios. Eso genera el problema del descalce originalmente, digamos. Lo de la OR y lo otro es la forma en que intentamos resolverlo, ¿sí? Este me parece que es un problema central, a mi juicio. La indexación por el índice medio de salarios de las jubilaciones y pensiones es un problema. Lo que tengo claro es que la economía política no nos permite tocarlo hoy, pero incluso para el sistema de reparto yo hubiera preferido otros modelos indexatorios. No existe ningún país de los que mostraba Álvaro en el scattergram, ¿sí?, hoy que indexe por el índice medio de salarios. Es decir, de los países más avanzados en transición demográfica, ninguno hace la locura de indexar por el índice medio de salarios, y menos por el índice de salarios nominales, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema, lo dejo para después. En el pilar de capitalización también me parece que para mejorar tanto la adherencia como la eventual generación de modalidades adicionales voluntarias, se requiere de una flexibilización de los usos de esa acumulación que genera el individuo. El basarse solamente en el modelo de renta vitalicia y el no permitir nunca la extracción parcial o total de esa renta con anticipación o con antelación, si se considera necesario por X aspecto del ciclo de vida de los individuos, me parece que constituye un error, que hay que regularlo, obviamente, pero que hay que dar paso a que esto pueda suceder. Por último, me detengo en el tema de economía política. Yo leía hoy un texto de Carlos Real de Azúa que señala algo así
y yo no comparto el diagnóstico, pero comparto una idea general que está detrás. Él dice que el país se haya transformado en un país con fuerte inmovilidad, con incapacidad de cambios valientes y corajudos, que todo interés creado tenga el destino de ser siempre considerado. Dice, no es la culpa sola del vallismo, pero sí de un estilo de facilismo, de continentación del interés creado, etcétera, que ayudó a construir. Yo no comparto la culpa en el vallismo, pero sí creo que, digamos, que el Uruguay en general le ha costado en algunas áreas en particular tomar algunas decisiones que son difíciles, que son complejas, pero que son requeridas. ¿Cuál es mi miedo con respecto al tema de la economía política? Y en esto no lo interpelo a Álvaro ni a Hugo, porque no tienen por qué responder, obviamente. Pero mi miedo es que las consideraciones de las restricciones políticas consideradas con anterioridad a la propuesta de reforma, ¿sí? Es decir, la autocensura de no considerar ciertas alternativas técnicas por la restricción política, nos lleve a un consenso final o a un acuerdo final que podrá tal vez ser adecuado desde un punto de vista de construir los consensos mínimos necesarios, pero inadecuado técnicamente. Mi otro miedo es el contrario, es que no se generen los consensos políticos y que esta sea una reforma que la impulse solo una mitad del espectro político. Y ello sería particularmente negativo, porque reformas de estas características que, si bien van a tener que ser flexibilizadas y sabemos que van a tener que ser adaptativas en el tiempo, reformas de esta magnitud, que se construyen sobre una sola mitad, tienen un problema de robustez muy importante que puede llegar a mecanismos de reversión de las mismas que implican que justamente un contrato intertemporal clave que se da a la ciudadanía como contrato intergeneracional no tiene un sustento político robusto. Entonces allí me parece que hay dos desafíos: que el consenso no vacíe de calidad técnica y de decisiones de coraje que hay que tomar a la propuesta, pero por el otro lado, no perder la posibilidad de construir ese consenso político, porque el mismo constituye una clave fundamental de la viabilidad misma de la reforma, pero sobre todo de la credibilidad de la reforma para operar sobre todos los agentes que luego participan en el sistema de allí para adelante. Entonces, allí, para cerrar, yo diría que hay dos o tres temas, digamos. Yo creo que hay visiones ideológicas y normativas diferentes. Ello es parte de la democracia, es parte de cómo se va a procesar este debate, pero yo creo que esos elementos no debieran inhibir, y cuando yo los miro con cuidado, no debieran inhibir algunas soluciones técnicas que a mi juicio son las adecuadas. El problema yo creo que no está exactamente allí. El problema que puede surgir en la economía política es de dos tipos. El primero es que predomine una lógica de clivajes extra seguridad social, ¿sí? Políticos, del debate, del tono y de las dinámicas tanto del ciclo político, el momento en el que se hace, como de los niveles de enfrentamiento entre las diferentes partes que forman el sistema político, que en verdad se lleve por delante cualquier posibilidad de acuerdo en lo que tiene que ver con un acuerdo de la seguridad social. Ese creo que es uno de los riesgos, es decir, un predominio de las dinámicas de polarización o de enfrentamiento político más generalizadas que dominen lo que podría ser un debate con más logro de consensos en el ámbito de la seguridad social. El otro es que la Comisión de Reforma de la Seguridad Social, en parte por considerar las restricciones políticas a las propuestas, no dé algunas señalizaciones claras, ¿sí?, de que esta reforma es una reforma que persigue los principios que manifestaba Álvaro al principio. De sostenibilidad sí, pero también de protección social y de equidad. Por ejemplo, una propuesta de reforma de la Comisión que no tenga una propuesta importante de reforma de los sistemas de cajas paraestatales y sobre todo de la caja militar, es una reforma que naturalmente va a ser percibida como una reforma incompleta, inconclusa, que no está mirando las patas adecuadamente. Una reforma
que no considere, a mi juicio, incentivos o determinaciones legales de cómo vamos moviendo la edad jubilatoria hacia adelante, también me parece que va a ser considerada una reforma en donde hay un sector que se está guardando la legitimidad política de decir yo no pago este costo. ¿Sí? Es decir, que todos los actores políticos lleguen a un acuerdo de cómo se paga ese costo también es importante. Si no, la parte que tiene que llevar la reforma adelante legítimamente va a decir, ustedes no me llevan esto, yo no voy a pagar el costo en esto otro. Acá hay una economía política de la gratitud, de quién paga los costos de qué en esta reforma para poder conseguirlo. Y me parece que eso constituye una clave fundamental. A mi juicio también, una reforma que no incorpore un pilar robusto de protección social no contributiva se da de bruces contra una sensibilidad general que creo que es ampliamente compartida por una proporción muy grande de la población en materia distributiva y de preferencia normativa, que es de sensibilidad social, de garantías básicas y fundamentadas, y de una didáctica que reconozca el valor que todos tienen en producir para un país, sea en forma remunerada o no remunerada, y que deben después tener ese reconocimiento en un pilar básico universal. Una economía política muy compleja por delante, no quisiera estar en los zapatos de quienes hoy integran la comisión, pero bueno, esos zapatos son los que nos tienen que llevar a una reforma que yo creo que es tanto necesaria, estructuralmente necesaria, como relativamente urgente. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Bueno, vamos sumando, váyanse anotando preguntas y comentarios, las pueden ir haciendo llegar por el chat, o alguno de ustedes quiere plantearlas al final. Le damos la palabra ahora a Hugo Bay, que es el que va a cerrar esta primera ronda. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un placer para mí estar participando acá y además en esta mesa con tan destacados panelistas. En realidad lo que voy a hacer es intentar, ya se dijo mucha cosa, me lo intuía cuando vi que llegaba último a la conversación, pero intentar hacer algún aporte adicional, digamos, si es que eso es posible. Yo en primer lugar iba a centrar mi exposición en algunos desafíos, ¿verdad? Obviamente varios ya fueron tocados, pero en realidad quería plantear dos cosas en el inicio. Una primera tiene que ver con algo que yo creo que es bien relevante, y es que, bueno, creo que hay un punto de acuerdo bastante generalizado en torno a la necesidad de una reforma del sistema de seguridad social, es decir, y además de cuáles son los aspectos fundamentales que la motivan, ¿verdad? Es decir, el escenario demográfico y las proyecciones que tenemos por delante por un lado, y los cambios en el mundo del trabajo, yo creo que son los dos grandes elementos, por supuesto que hay otros, que justifican una reforma y que justifican, en cierta forma, el establecimiento de un nuevo contrato, de un nuevo pacto social, ¿verdad? Creo que eso está bueno subrayarlo. Creo que todos los actores políticos y sociales evidentemente tenemos visiones diferentes sobre cuál es la reforma, pero en todo caso estamos todos en la misma línea en torno a la necesidad de ella. Un segundo punto que quería plantear, que también me parecía importante en este contexto y en este congreso en particular, vamos a decir, de politólogos, tiene que ver con, vamos a decir, la esencia de esta discusión que estamos enfrentando, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante subrayar que acá, más allá de los aspectos demográficos, más allá de los aspectos económicos que están por detrás de esta discusión, lo que estamos discutiendo es esencialmente político, ¿verdad? Tiene ese carácter. Cuando hablamos de un sistema de seguridad social, de un pacto, ¿verdad?, de esta magnitud, en última instancia estamos discutiendo sobre preferencias que tienen que ver con la redistribución, que tienen que ver con la idea que tenemos de justicia, que tienen que ver con componentes que hacen a lo ético, en fin. Es decir, y por lo tanto me parece que es fundamental involucrar al conjunto de la ciudadanía en esa discusión. Es decir, para nosotros en ese sentido es fundamental la idea de un gran diálogo social, es decir, que involucre a los actores políticos. Por supuesto, con esto no
no desmerezco el rol fundamental que tienen que tener los técnicos, ¿verdad?, en el proceso de la discusión. Es decir, y creo que esta comisión, en ese sentido, hace buenos aportes en materia de mejorar la calidad en la que se puede procesar este debate, pero en última instancia me parece que es fundamental, es decir, entender que la discusión que está detrás de las diferentes posibilidades hacia donde podemos avanzar con nuestro sistema de seguridad social es una discusión de carácter político. Voy a plantear algunos desafíos que para mí son centrales, ¿verdad? Obviamente, por razones de tiempo, voy a plantear solo algunos. El primero, que en realidad tiene un vínculo con la discusión de la seguridad social, pero que evidentemente va más allá, algo ya lo manejaba Fernando, es decir, tiene que ver con la necesidad, vamos a decir, de ampliar la capacidad de producir bienes y servicios que tiene nuestra sociedad, en el presente, por supuesto, pero también a futuro, ¿verdad? Y eso, en cierta forma, encierra algunos elementos que yo creo que son centrales. Es decir, en primer lugar, la necesidad de mejorar la productividad de nuestra economía. Ese es un primer elemento fundamental. Otro tiene que ver con algo que también él planteaba, y es la necesidad de incorporar, un proceso que ya viene avanzando, pero en todo caso mantenerlo y acelerarlo, la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo. Se podría mencionar un tercero, que es tratar de que, si bien revertirlo de forma importante es muy difícil, tratar de por lo menos frenar y en todo caso revertir un poquitito al menos esta caída tan importante de la tasa de fecundidad, ¿verdad?, a la que hemos estado asistiendo, sobre todo en un periodo muy breve, en los últimos 5 años. Todos esos elementos, y seguramente otros, creo que son fundamentales para justamente que el país enfrente de mucho mejor manera, llamémosle, los desafíos que tiene por delante, para atender, entre otras cosas, la protección de los colectivos dependientes, llamémosle, y sobre todo, producto de las proyecciones demográficas, del colectivo de adultos mayores, ¿verdad?, que va a ir ganando protagonismo y creciendo proporcionalmente en lo que es el volumen total de la población del país. Y acá yo plantearía una primer diferencia en cómo se está encarando este proceso, ¿verdad? Acá cabe aclarar que lo que planteaba Álvaro, es decir, el diagnóstico que presentaba muy bien Álvaro no fue de alguna forma aprobado por todos los integrantes de la comisión, en particular en mi caso como representante del PCNT no lo acompañamos por varios factores. Bueno, entre ellos, porque creemos que esta discusión es necesario darla con una mirada más amplia de lo que refiere a la seguridad social. Creo que eso facilitaría el hecho de poder alcanzar acuerdos. Es decir, en esto que hablábamos de la productividad, en esto que hablábamos de la incorporación de la mujer, yo creo que hay dimensiones de una concepción amplia de la seguridad social que están faltando hoy por hoy en el debate, que tiene que ver con lo que el país está invirtiendo en materia de cuidados, que tiene que ver con lo que el país está invirtiendo en materia de atención a la primera infancia. Es decir, me parecen elementos fundamentales que hacen ese nuevo contrato social y que yo honestamente, y acá hago una valoración que obviamente es muy personal, pero yo lo que percibo es que aquí lo que está presente en cómo se está procesando la discusión acá es en última instancia ver una visión ideológica que tiene sus argumentos de cómo achicar el rol del Estado y en ese sentido cómo moderar o acotar lo que el país hoy gasta en jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Sí, pero está muy centrada en ese aspecto y hay una preocupación muy fuerte en eso y creo que yo no vislumbro que eso se dé en el marco de un proceso más amplio de cómo reconcebir el estado de bienestar para justamente los desafíos que tenemos tan importantes en materia sobre todo es decir, lo que hoy gastamos en los adultos mayores es una obligación que tenemos como país, el hecho de proteger a ese sector de la población. El tema es lo que podamos invertir, y uso la palabra invertir y la subrayo, en los que están por venir, ¿verdad? Que son los que en última instancia van a tener que hacer frente a los desafíos en la medida en que el tiempo avance y de alguna forma la cuestión demográfica se agudice, ¿verdad? Entonces por ahí me parece que la discusión en cierta forma quedó un poco
un poco acotada a un aspecto muy puntual de la seguridad social, y yo creo que, si bien complejizaría el debate, incorporar otras dimensiones, porque eso seguramente nos llevaría a hablar del mercado de trabajo, de las relaciones laborales que queremos, eso nos llevaría a hablar del sistema tributario en general, de cuán progresivo, cuán regresivo es, de si realmente en la posibilidad de financiar el esquema de seguridad social a futuro, están pagando más quienes tienen mayor capacidad contributiva. Sí, pero me parece que ahí, en ese contrato social más amplio, si bien sería más difícil la discusión, tendríamos más posibilidades de alcanzar algunos acuerdos. Esto tiene que ver, creo yo, también en parte con lo que planteaba Fernando de la economía política del proceso. Un segundo elemento, un segundo desafío, obviamente tiene que ver con la sostenibilidad económica. Es decir, nosotros reconocemos que acá hay un problema de sostenibilidad económica y un sistema que de alguna manera no está, no puede financiar, digamos, lo que promete a futuro, es un sistema que tiene un problema muy serio que hay que atacar. Eso no está en discusión. El tema es cómo lograr hacer eso en equilibrio con lo que nosotros llamamos la sostenibilidad social, que en última instancia tiene que ver en parte con, bueno, la cobertura, es decir, a cuánta población llega el sistema, y a la suficiencia, ¿verdad? Si esas prestaciones que brinda el sistema son por montos adecuados para lograr los resultados que queremos. Bueno, ahí yo creo que podemos hacer un poco de historia y ver lo que ha venido ocurriendo con estas discusiones. En los años 90, claramente el foco estuvo puesto casi que exclusivamente en la sostenibilidad económico-financiera del sistema, ¿no? Donde había desafíos importantes en aquel momento. Pero evidentemente se generaron algunas rigideces en el sistema que, efectivamente implicaban agujeros muy importantes desde el punto de vista de la cobertura y de la suficiencia. Esos asuntos se atendieron años después, pero justamente poniendo el foco quizá con demasiado énfasis en la sostenibilidad social y quizá perdiendo de vista la importancia de que, bueno, esos elementos necesarios había que financiarlos, ¿verdad? ¿Y cómo los íbamos a financiar? Bueno, hoy deberíamos, creo que un desafío también es lograr un equilibrio adecuado entre estas dos dimensiones, y en particular, nosotros por lo menos vemos con preocupación el hecho de que parte de estos últimos cambios que se procesaron han sido cuestionados. De hecho, se los ha puesto como los causantes de los problemas de sostenibilidad económico-financiera que tenemos hoy. Creo que es un grave error, porque en realidad esos agujeros que vinieron a tapar tuvieron mucho que ver con darle protección a sectores de la población especialmente vulnerables. Y acá estoy hablando de sectores de bajos ingresos, pero también fundamentalmente de mujeres, que obviamente tienen derechos, vamos a decir, mucho más complicados, de alguna manera, producto de las inequidades que hay en el mercado laboral, en fin, de una cantidad de cosas, llegan a la etapa de retiro con mucho menos derechos acumulados, y esa era una situación a resolver. Bueno, si por ahí hay una preocupación de que efectivamente no volvamos a repetir, creo yo, algunos errores del pasado en este proceso. Después yo creo que un tercer desafío tiene que ver con la posibilidad de generar un sistema más justo. Efectivamente, yo creo que hay un desafío en torno a la equidad, y bueno, Álvaro, Fernando, también Diego han hablado ya sobre esto. Es un elemento muy, muy importante. Yo creo que refiere a múltiples aspectos del sistema, ni que hablar dentro de BPS. Creo que hay elementos para, de alguna manera, analizar. Yo considero, creo que todos los que hemos hablado, la necesidad de que existan mecanismos de solidaridad, redistributivos, subsidios hacia los sectores más vulnerables, pero cómo transparentar para garantizar que efectivamente los subsidios se concentren ahí. No quiero decir que sean los únicos sectores pasibles de ser subsidiados, pero que evidentemente la concentración de los recursos generales que aporta toda la sociedad vayan para esos colectivos más vulnerables, ¿verdad? Creo que también hay desafíos desde el punto de vista de reconocer todos los derechos en materia de trabajo no remunerado. Bueno, si bien se avanzó con la reforma del 2008, estamos bastante lejos. Creo que ahí también hay un desafío de un contrato, vamos a decir, social, que tenga ese componente de género, que creo que el país todavía no se ha dado una discusión sobre eso. También hay que hablar el tema que planteaban de la discusión sobre el piso, vamos a decir, o un pilar no contributivo. Yo creo que ahí hay un desafío bien importante y hay un camino para avanzar. Pero bueno,
no solo me refiero a los temas de BPS, creo que acá entran la situación de las cajas paraestatales, ¿verdad? También, sin duda, yo creo que ahí hay que seguir avanzando en un proceso de convergencia de esos regímenes hacia lo que es un régimen general. Es decir, pero en particular, y acá Fernando lo planteaba al final de su presentación, bueno, yo creo que el tema del servicio de retiro militar es un elemento central, ¿verdad? En esa construcción de un nuevo pacto en materia de, nosotros querríamos de seguridad social, quizá estamos hablando solo de jubilaciones y pensiones, pero es absolutamente fundamental que el país logre de una vez por todas entrarle al asunto de la caja militar, que tuvo desde el año 85 en adelante, no tuvo reformas hasta la muy tibia que se instrumentó en el año 2018, y que evidentemente ahí tenemos décadas de militares que se han jubilado en condiciones que no tienen punto de comparación con las demás. Por lo tanto, es decir, un primer elemento de esa reforma inevitablemente requiere un impuesto a las altas jubilaciones militares, como ya existe en la caja bancaria, como ya existe en la caja notarial, como posiblemente esté, veremos en qué termina, en el menú de opciones de lo que es la caja profesional. Bueno, ahí, para darle legitimidad a la discusión, para darle, vamos a decir, bueno, sí, legitimidad, y para ayudar a la economía política de todo el proceso de discusión, yo creo que el tema de la caja militar, es decir, tiene problemas de una magnitud muy diferentes a los del resto de los sistemas, ¿verdad? Y esto hay que reconocerlo, más allá de la complejidad política que el tema tiene. Y un cuarto elemento, en el minutito que me queda, tiene que ver, bueno, de alguna manera no es ninguna novedad la visión que tiene el movimiento sindical sobre el régimen de las AFAPs. Es decir, yo creo que ahí hay un desafío de tratar de identificar claramente en esa discusión dónde están realmente las diferencias, que creo que son de un orden secundario. Es decir, yo creo que los pilares de ahorro que el PICNT promueve, es decir, que se instrumentaron en el año 90 y que el PICNT está de acuerdo con mantener, tienen como objetivo central el tema de la equidad intergeneracional. Esto es, que las generaciones presentes ahorren para, en cierta forma, una distribución más equitativa en el financiamiento de las jubilaciones y pensiones entre justamente las diferentes generaciones, ¿verdad? Que haya un financiamiento. Si ya sabemos que vamos a enfrentar un shock demográfico como el que está previsto, eso no lo mueve nadie. Bueno, evidentemente podemos anticiparnos a ese escenario y lograr, por así decirlo, una especie de tasa promedio de aporte más pareja a lo largo del tiempo entre las diferentes generaciones, que van a tener tamaños relativos diferentes de adultos mayores que de alguna manera proteger. Bueno, ese es el elemento central que hace al pilar de ahorro, ¿verdad? Y yo creo que ahí podemos tener un punto de acuerdo bastante más claro del que parece a priori. Con esto decía las AFAP vinieron a salvar el sistema o no, las AFAP son lo peor que pudieron. Sí, me parece que ahí hay una discusión que está un poco como entreverada, y yo creo que podemos alcanzar ese acuerdo y reconocer que después el tema de cómo se gestiona este pilar de ahorro, bueno, es un elemento de segundo orden, por así decirlo. No es un elemento menor en absoluto, pero es un elemento de segundo orden. Lo que está claro es que el objetivo central, que tiene que ver con lo que decía Álvaro de la mochila para las futuras jubilaciones, no tiene que ver ni con empresas privadas administrando y por supuesto persiguiendo un lucro, ¿verdad? Como es lógico. Tampoco tiene que ver con la existencia de cuentas de carácter individual. Esas son decisiones que se tomaron, y que evidentemente allí nosotros tenemos diferencias muy claras. Desde nuestro punto de vista, el modelo tal como se lo pensó en los años 90, ya cierro con esto, el modelo tal como se lo pensó en los años 90, desde nuestro punto de vista, fracasó, vamos a decir, fundamentalmente en aquella idea o en aquella dimensión que se nos hablaba de que, bueno, de que la competencia privada lo que iba a generar era, bueno, una reducción de costos que en última instancia beneficiara a el ahorro de los trabajadores, de los afiliados, ¿verdad? Bueno, ocurrió básicamente lo inverso, es decir, la competencia nunca funcionó como tal, desde ese punto de vista. Básicamente hubieron empresas privadas cobrando costos muy, muy elevados,
opciones muy, muy elevadas, justamente en detrimento del ahorro de los trabajadores, y bueno, tampoco funcionó el sistema correctamente en la etapa de desacumulación. Yo creo que ahí los problemas son enormes, e incluso la propia idea de generar un mercado competitivo en eso, si yo la veo muy, muy, muy compleja, es decir, no me resulta sorprendente, porque en última instancia ahí todo el partido se juega el día que me voy a jubilar y cuánto me van a pagar. Después ese monto se va a ajustar por ese medio salario a lo largo de mi vida. Entonces, siempre que pensemos en un esquema como el de rentas vitalicias, bueno, parece difícil, digamos, en qué se va a basar la competencia entre actores privados, y creo que ahí los riesgos de tener empresas vamos a decir, con elevadísimas ganancias, ¿verdad? O con ganancias extranormales, es incluso mucho mayor al que ya se produjo en estos 25 años en la etapa de acumulación de ahorros, ¿verdad? Entonces, por ahí nosotros tenemos diferencias con el diseño en el que se concibió cómo administrar ese pilar de ahorro, pero creo, repito, que son de segundo orden, y que me parece que lo fundamental es hacer hincapié en un posible acuerdo que podamos tener en materia de, bueno, la necesidad de que el financiamiento entre las diferentes generaciones sea lo más equitativo posible. Y después, en todo caso, buscar, bueno, qué posibilidades hay de ponernos de acuerdo en cómo lo diseñamos, ¿verdad? Creo que ahí también hay un desafío, pero donde quizá las diferencias no son a priori tan fuertes como las que parecen de forma irreconciliable, capaz en ese debate más público, más mediático de AFAP sí o AFAP no. La dejo por ahí, y capaz que con las preguntas o los comentarios hago alguna ampliación de alguna cosita que me quedó. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, terminamos como una primera ronda, muchos temas y muchas cosas que quedaron planteadas. Carlos Luján, hace un rato, me están llegando algunas preguntas que también tengo para compartirles a los panelistas, pero Carlos Luján levantó la mano, así que Carlos, te doy la palabra y después seguimos con las otras preguntas. Muchas gracias, agradecerle a los panelistas y voy directo al punto. En una investigación sobre temas de defensa, no sobre retiros, sino sobre los temas de defensa, los entrevistados me manifestaban que muchas veces las reestructuras de las Fuerzas Armadas chocan con las dificultades que generan el pasaje, ¿sí?, en términos de las jubilaciones posteriores. Quería saber qué estaban pensando en esto. Voy a ser bien concreto. Recuerdo una entrevista con el general Villamil, que era presidente de la Comisión de Defensa del Frente, que me decía, en todas partes del mundo un soldado en su mejor momento es a los 30 años, donde tiene la formación y, no se puede estar en las fuerzas especiales en ningún país a los 50, ¿sí?, para decirlo claramente. Acá no tenemos la posibilidad de repente de decir, bueno, vamos a tener tropas y a los 40 años que se retiren. ¿Cómo están pensando en el esquema si ocurriera eso, si alguien después, en términos de su inserción en el sistema? O el general Villamil me planteaba un esquema que funcione, que podría funcionar con las misiones de paz, ese enrolamiento por 5 años con posibilidades de tener otros 5 o hasta 15, y entre los 20 y 35 años un soldado estuviera en misiones de paz, y luego se insertara. Eso hoy, cuando planteamos esas ideas, nos decía, después dice, bueno, ¿y cómo es la jubilación, el retiro? ¿Qué haríamos con alguien que estuvo 5 años o 10 años en las Fuerzas Armadas y cómo se inserta? ¿Tiene tiempo suficiente? Y lo otro que también planteaba, que creo que hemos ido a contracorriente ya desde el gobierno anterior, es el tema de que tenemos unas Fuerzas Armadas con excesivo número de oficiales, y que una discusión pendiente, que hay cosas que podrían perfectamente hacer suboficiales, ¿sí?, y que no es necesario eso. Y digo que fuimos a contracorriente porque me planteaba, la Armada y el Ejército bajaron la educación mínima de 6º año
a quinto año para entrar a las escuelas oficiales con el argumento de que si no, no tenían personas interesadas. Y la discusión es, ¿necesitamos seguir formando 80, 70 jóvenes oficiales en estas fuerzas? La Fuerza Aérea, me acuerdo de una entrevista al comandante, el jefe de la Fuerza Aérea me decía, nosotros es imperativo por el carácter técnico que tengan sexto año, no podemos acompañar, pero las presiones son muy fuertes a la baja. Entonces, ni siquiera estamos hablando de que dejaríamos a jóvenes con vocaciones castrenses fuera de, ¿sí? O sea, si fuéramos, y ni que hablar, si fuéramos como otras fuerzas armadas que piden 3 años universitarios, toda otra discusión. Pero quería el comentario de cómo están pensando esta cosa de encastramiento, si es posible de que tengamos integrantes en las Fuerzas Armadas por 10, 15 años, sobre todo a nivel de tropa, menos oficiales, porque el tema de los oficiales es los montos, pero también la cantidad. Una cosa es que se jubilen 250 coroneles y otra que se jubilen 70, 60 coroneles. Quizás buena parte de esta discusión no estaríamos teniendo si tuviéramos esos números, que para muchos probablemente sean los necesarios en términos de la cantidad de oficiales superiores que necesitas para atender los comandos que tenemos. ¿Sí? Lo planteo desde que esta discusión en la defensa está siempre presente y como que el mundo de los retiros de la jubilación es un mundo inaccesible. Muchas gracias desde ya por vuestras reflexiones. Gracias por tu pregunta, por tu comentario, Carlos. No sé si a alguien les parece, vamos recogiendo si alguien más tiene otros comentarios. A mí me llegaban algunas preguntas, así después cada uno va tomando de estas preguntas lo que le parece que, ¿no? que puede como aportar. No sé, si alguien quiere levantar la mano o decir algo, es ahora. Y si no, les voy a leer algunas preguntas que me llegaron por privado, así cada uno de ustedes toma de lo que quiera para la segunda ronda. La primera pregunta que me llega dice, ¿qué tan lejos está el sistema uruguayo de generar un piso de protección universal? Esa sería como una primera gran pregunta. Otra pregunta es, dada la institucionalidad en materia de negociación colectiva en Uruguay, ¿es viable la introducción de mecanismos de capitalización colectiva como existe en otros países? Si es así, ¿qué riesgos existen de generar una nueva segmentación en el sistema de acuerdo a las categorías laborales o sectores de la economía? También otra pregunta así bastante profunda, digamos. La tercera que tengo acá, que me llegó, es ¿cuál es la economía política que está detrás de la fragmentación actual del sistema? ¿Y qué y de quiénes es el consenso necesario para revertirlo en el corto plazo? Algunas de estas cosas obviamente ustedes ya las fueron, algunos de ustedes ya las plantearon, pero capaz que quieren hacer como énfasis en alguno de estos puntos. Y otra cosa que me anoté por ahí, que lo mencionaron varios de ustedes, que me pareció interesante, es el tema como del desbalance que hay, o digamos, el fraccionamiento que hay en los sistemas de protección social, y entonces un poco esto de que varios de ustedes mencionaron, que me parece que es como bastante sustantivo, entre el desbalance entre el gasto en previsión social y el gasto, la inversión en infancia, o en otros programas de protección social, ¿no? Y cómo esto además tiene un tema como de intertemporalidad bastante fuerte, ¿no? Porque finalmente le estamos trasladando los costos, ¿no? Lo decía creo que Fernando, no me acuerdo, los que todavía no nacieron. Entonces, un poquito me gustaría cuáles son como sus opiniones o sus aportes con este tema, que me parece que es como súper sustantivo también. Si les parece, y si nadie más tiene alguna pregunta por ahí, arrancamos una ronda de algunos minutitos por cada uno de ustedes, arrancando por Diego Moles, que fue el primero, si quiere tomar alguna de estas preguntas. Estos son los momentos, parafraseando a Fernando, que yo tengo que decir por sobrevivencia política, me llamo a silencio. Digo. Tenemos una mesa muy amplia y el rol de República FAP
era generar la instancia de debate, pero no ser los que debatimos. Así que doy lugar y el espacio del tiempo que van a ser más ilustrados que yo. Perfecto, perfecto. Simplemente, viste, estaba la posibilidad arriba de la mesa. Entonces le damos el paso a Álvaro, que fue quien siguió. Hola, bueno, gracias. Sí, de nuevo hubo comentarios de todo tipo y color, y no solo estos últimos, ¿no? Sino también lo que plantearon los contertulios, diríamos acá, con los cuales en general comparto, ¿eh? Tenemos un nivel de acuerdo bastante alto. Claro, lo difícil es el cómo, ¿no? Cuando hay que bajar la tierra y encontrar una fórmula concreta, es difícil, y los desafíos que planteaba Fernando, obviamente que están ahí, ¿no? Y si me pusiera el sombrero de analista, que es mi sombrero fundamental, ¿no? Mucho, digo, académico, realmente yo entraría por ahí mucho más que... En fin, estoy en una etapa extraña en mi vida en la cual estoy más que nada aprendiendo de estos procesos y reflexionando para el futuro, escribir alguna cosa al respecto. A ver, yendo a algunas de las cosas que se plantearon ahora al final, lo de Carlos, por ejemplo, Luján, que metió el dedo en la llaga en un tema candente. Lo primero que tengo para decir es que la CES todavía no tiene una posición al respecto, porque eso corresponde a la etapa de propuestas, ¿verdad? Que es obviamente la más difícil y metió el dedo en la llaga, ¿no? En el diagnóstico, lo que sí hay, vinculado a lo que está planteando, es un diagnóstico que yo creo que está muy en línea con las preocupaciones que presentaba Carlos, ¿no? Y es llamativo, ¿no? Porque el tema en particular de la tropa, ¿sí? Que es la gente que, como decía Carlos, no puede estar trabajando, arrastrándose en los campos, yo qué sé, minados, cosas por el estilo a los 55 años, no puede. ¿Sí? Es una situación muy similar a los jugadores de fútbol. Y entre las más de 70 audiencias que tuvimos, una cosa fenomenal de consultas, y tuvimos la de la mutual de futbolistas, ¿sí? No tuvimos audiencia que yo recuerde, no sé si vos lo recuerda, creo que no, con los bailarines de ballet, pero es lo mismo. Es decir, son profesiones que tienen carreras muy cortas y que implican desafíos importantes. Claro, acá hay un número más grande de gente, creo yo, ¿no? En el caso de los futbolistas, la verdad que no lo conozco bien, pero tiene que ser más grande probablemente. Y hay gente de muy bajos recursos, es un tema central. De alguna manera hay que resolverlo. Y hay sobre la mesa, no puedo adelantar más que eso, todo tipo de ideas. La verdad que el retiro tan temprano que tenemos hoy en día, aún después de la reforma del 2018, es un problema, pero es obvio que no se puede pretender que la gente sea personal de tropa después. Hay un problema de reciclaje ahí que trasciende a lo estrictamente previsional. ¿Sí? De hecho, ya hoy en día, justamente a raíz de esta preocupación, la CES encargó estudios al respecto, y ya hoy en día del orden de la mitad de los jubilados de los servicios militares están trabajando. ¿Sí? Y típicamente en cuestiones de seguridad, en cuestiones en las cuales fueron aprendiendo en su gestión. Bueno, yo creo que por ese lado hay que buscar alternativas. Lo de excesos oficiales, bueno, eso sí que trasciende muchísimo lo previsional. Capaz que tiene razón, yo la verdad que desconozco totalmente el tema. Hubo una pregunta también al final sobre cuán lejos estamos de un piso universal. Bueno, de un piso universal, no de protección social. Yo creo que falta integración. Es decir, en términos de recursos gastados, bastante bueno, en el sentido que tenemos de dónde cortar. Yo creo que es un tema de reorganizar y focalizar y orientar mejor. ¿Sí? Hay jubilación mínima, hay artículo 28 de la ley 1713, hay pensión vejez, hay pensión MIDES, hay jubilación por edad avanzada, hay subsidios encubiertos en todas las jubilaciones supuestamente mal llamadas contributivas. Entonces, son puntos y puntos del PBI, muchísimos puntos del PBI que van por ahí. Yo creo que hay recursos más que suficientes para hacer un piso universal más que razonable para un país que el Banco Mundial cataloga como de ingresos altos. Es cuestión de rediseño. Obviamente, hay que bancarse la economía política del asunto, como decía Fernando, y no es fácil. Se preguntaba sobre la economía política detrás de la fragmentación actual. Bueno, yo
Se entrecorta, Álvaro. Estamos contentos. ¿Perdón? Se entrecorta, Fernando, se ¿me dijiste entrecorta. algo? Ah, bueno, digo, el tema este de fragmentación, yo creo que la fragmentación que tenemos es derivada de la historia, de que el sistema es aluvional, pero no es una peculiaridad de Uruguay. Los sistemas de seguridad social son aluvionales en todos lados y eso es causa clave de las inconsistencias y de las inequidades que tienen. Y voy a tratar de ir cerrando, quedan miles de temas, pero yo creo que el nombre del juego es equidad. ¿Sí? Ahí se juega el partido. Si no resolvemos una solución que sea aceptable, donde todos contribuyan en alguna medida razonable y los que más tienen contribuyan más, va a ser muy difícil que la reforma prospere. Eso no es fácil, pero creo que es el desafío. Los dejo por acá. Gracias. Bien. Muchas gracias. Fernando. Dale. Con respecto al tema que planteaba Carlos, que me parece súper importante, porque es verdad, digamos, el ejemplo que usaba Álvaro es clave, pero es diferente el tema de los futbolistas y su peso en el sistema previsional que el tema de una institución como las Fuerzas Armadas, pero que el tema de la reforma de las carreras y de los tiempos, tanto de tropa como de oficialidad, constituye una clave importante. Yo creo que el planteo que vos hacías, Carlos, es razonable. Es decir, el tema de las misiones de paz, que además genera un ingreso relativamente alto en una parte de la tropa no menor durante un periodo de tiempo determinado, es un mecanismo que podría tener un régimen de aportes particular que permitiera una jubilación parcial combinada con la posibilidad de continuidad laboral. Ahora, es verdad que el riesgo de quienes participan en este tipo de acciones de generar situaciones que los limitan luego para el trabajo también existe, pero seamos transparentes allí. Que sea pensión por discapacidad, no que sea jubilación. Es decir, nosotros podemos ir a un modelo de jubilación parcial en tropa, ¿sí? Con montos relativamente pequeños en la medida en que las personas ingresan nuevamente al mercado laboral y se liberan. Y lo otro de la oficialidad me parece que allí es otro tema. En el caso de la oficialidad, creo que efectivamente hay un descarrilarse, digamos, de una política más racional con respecto a la expansión de la oficialidad, y además allí es donde se concentran algunas de las inequidades mayores. Si comparamos uno a uno, digamos, un oficial contra otra persona de similares calificaciones en otra caja, ¿no? En términos de cuánto recibe el subsidio neto, ¿sí? Entonces allí también creo que hay para avanzar. Yo me voy a detener sobre todo en la última pregunta, la que se refería al tema de infancia, gasto en seguridad social, porque creo que ahí está el kit de la cuestión, digamos. El kit de la cuestión es cómo transitamos hacia una nueva etapa demográfica y también de vínculo con el mundo laboral, tal como señalaba Hugo, ganando en productividad y generando una transición tal que distribuya intergeneracionalmente los costos del shock demográfico en forma adecuada. Entonces, cuando decimos que nosotros caímos de 52.000 a 37.000 los nacimientos, y la preocupación es que tenemos que aumentar la fecundidad, Hugo lo decía bien, Hugo decía, no vamos a poder aumentarla mucho, podemos frenar el desplome y recuperar algunos puntitos hacia la tasa de reemplazo de global fecundidad, dependiendo de si levantamos la penalización que existe sobre la maternidad. Es decir, si no levantamos con políticas públicas la penalización que en el mercado laboral existe sobre maternidad, va a ser muy difícil que no se sigan desplomando las tasas de fecundidad. Ahora, esas políticas van en el mismo sentido de comprar tiempo para poder realizar esta transición, porque es también inversión en infancia. Es decir, cuando se dice, qué horrible, tenemos 37.000 chiquilines que nacen ahora versus 52 que teníamos antes. Pero nadie se hace tres preguntas muy simples. Tenemos hoy un 20% de pobreza infantil. Es decir, que 7.500 de esos chiquilines, ¿sí?, que están naciendo hoy, nacen en situación de pobreza, lo que va a comprometer su desarrollo cognitivo. Estamos perdiendo a 7.500 posiblemente para relativamente alta productividad y posibilidad de inserción. Nadie señala
que además en el sistema educativo, antes de terminar secundaria, perdemos a un 40%. Entonces, la primera tarea es no perder a ninguno de los 37.000, digamos, y para eso se requiere de un tipo de inversión que es necesaria para sostener el futuro. Ahora, el comportamiento actual del gasto en seguridad social, ¿sí?, constituye, yo creo, sí, una limitante para generar el espacio fiscal de inversión en infancia. Yo sé que es antipático decirlo. Ahora, la forma en que tenemos que lidiar con esto, a mi juicio, es la siguiente. Tal vez no podemos liberar mucho más, porque el shock demográfico viene igual. Pero lo que sí podemos hacer es intentar garantizar que el Estado protege adecuadamente con un piso universal a todos, y por el otro lado no pone un peso en sostener las tasas de reemplazo de la longevidad de los sectores medios, altos y altos. Si nosotros logramos eso, yo creo que intertemporalmente a la larga ahorramos, ¿sí? Ahora, no inmediatamente, ¿verdad? Lo otro es lo que señala Hugo, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones militares, ya tenemos una forma de ahorro, que es ampliar la carga impositiva a las jubilaciones altas militares, ¿sí? Entonces, hay algunas formas en que podemos aproximarnos a esto. No va a ser fácil, pero lo que está claro es que si nosotros no protegemos a todos los niños, que son cada vez menos que están naciendo, no incorporamos a la mujer plenamente al mercado laboral, esta transición nos va a costar mucho más. Para eso precisamos realizar inversiones hoy, pero para eso precisamos un sistema de seguridad social que intertemporalmente modere su pendiente de incrementos relativo de la torta fiscal que se lleva. Yo me quedo por acá. Gracias, Fernando. Hugo. Sí, Lorena, no, me parece que Álvaro y Fernando ya contestaron el grueso de las preguntas, y por lo que viene el chat, la idea es, si no entendí mal, que la sala se cierre 18:30 por algún motivo, así que... Si querés tomarte un par de minutitos. No, me parece que ellos fueron bastante claros, e incluso algunas de las... En fin, creo que con lo que planteé quedó bastante redondo, y propongo dejar por acá, salvo que haya alguna otra eventualmente pregunta. Sí, sin duda, a ver, tanto las presentaciones de ustedes como las preguntas que se plantearon y otras que quedaron por ahí seguramente dejan mucho, habría que hacer continuar otra mesa. Pero bueno, sí es cierto que tenemos que dejar cerrar la mesa, que ahora después de esto se viene la actividad de cierre, a la que están todos invitados, invitadas. Y bueno, en lo personal y en nombre de la asociación, agradecerles a todos por esta tan provocadora mesa, con tantas cosas para pensar. Yo, como les dije, obviamente no trabajo en esta área, pero me parece muy interesante, sin duda para aquellos que sí tienen interés, ha sido muy enriquecedora. Agradecer a la República FAP también por ayudarnos en la organización, a Diego Moles, y bueno, a todos los que participaron y a todos los que están participando en el Congreso, muchas gracias, ha sido un placer, y los que quieran, nos encontramos en un ratito en la actividad de cierre del Congreso. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Adiós.